Descargo de responsabilidad. El anime de Naruto no me pertenece, es de Masashi Kishimoto, y el feed le pertenece a su creador Luka-sama. Capítulo 15. Exámenes Chunin. Como fue de esperarse, un gran revuelto se hizo cuando al llegar a la casa del Kazekage, ella se encontraba tranquilamente comiendo galletas con Gaara. Ya que en la casa del Kazekage solamente se debería quedar el tercero Kage, Kusina y su escolta, pero ahora había una sección en especial para el equipo 9, incluyendo a Onomi que se había colado con curiosidad de cómo se habían hecho amigos. Curiosamente quien detuvo la situación fue el líder de la aldea, que solamente silenció a todos y comentó que ellos se habían conocido anteriormente. Mentira. Parcial. Sin comentar que la última vez había sido una lucha campal. La amistad con Gaara había comenzado después, pero dejó que todos creyeran eso, incluso cuando el niño parecía solamente ser feliz con ella. Cuando otros se acercaban, incluyendo sus hermanos, Temari y Kankuro, les habían presentado, la expresión de felicidad de Gaara cambiaba a una de completo odio. Fue extraño ver a su querido hermanito menor actuar de forma tan oscura con otros. «Mee-san dormirá conmigo», había dicho el niño con tal inocencia, que ella solamente se dejó guiar, ante las miradas de furia de Natsu y Raiden al niño. Ella rió nerviosa, recordando a Leki viéndola con envidia cuando fue tomada como invitada de honor esa tarde. El cuarto de Gaara era el más alejado de la casa del Kazekage, era la más alejada de todos, con solamente una cama dentro y sin ningún juguete. No pudo evitar sentir la soledad al entrar, pero también no pudo evitar mirar cómo el pequeño parecía emocionado de verla. Solos, sentados en medio de la cama, Gaara solamente se había arrojado con la cabeza en sus regazos, que ella comenzó a acariciar. Al ver la mirada de completa felicidad del niño, no pudo evitar que una parte odiara a la aldea de este, por hacerlo de esa forma. Como ella. Niños deseosos de amor. Pero ella no dejaría a Gaara solo. Mee-san musita el niño confundido viéndola con grandes ojos aguamarina, ojos muy hermosos para llenarse del odio que tenía con otros. Era doloroso, ver que otros niños sufrían como ella lo hizo. A su mente llegaron las imágenes de una Yujito joven, un Annie Rossi de igual forma, alejados por la aldea, pero siendo utilizados para su beneficio. Una duda en su corazón si siempre sería de esa forma. Si siempre los verían de esa forma. «¿Sabes, Gaara?», comenzó por bajo, sintiendo miedo por un futuro así, pero feliz de tenerlos a ellos, de conocerlos, de no sentirse sola. «Te quiero muchísimo», habló con temor, de haberlo dicho por primera vez en su vida a una persona. Kurama era su querido amigo, que siempre quiso y siempre le diría cuánto lo quería. Pero era la primera vez que se lo decía a una persona y una parte tuvo miedo de ser despreciada. Que desapareció casi tan rápido cuando llegó, al ver los ojos de Gaara brillar de esa forma, antes de abrazarla con fuerza. «Yo también te quiero, Nee-san», dijo el niño que la abrazaba con fuerza. Como un suave aceite en su corazón, que limpia un poco el dolor y cura una herida, no pudo evitar sonreír al sentir la emoción de escuchar esas palabras después de tanto tiempo. Una parte bastante infantil dentro de ella incluso quería llorar de que alguien se las dijera. No solo eso. Puso una mano en la cabeza del niño y con la otra se tapó la boca, con el esfuerzo de contener un sollozo, mientras las lágrimas aparecían en sus ojos. Porque por primera vez en mucho tiempo. Demasiado. Alguien le decía que la quería. Natsu no entiende por qué se siente tan enojada cuando al día siguiente ve a Hinata con ese niño sobre su espalda, ambos riendo, como si no importara que dentro de 2 horas sería el inicio del examen Chunin. Aunque la mayor duda de todos, es cómo ella había hecho amigas con un Jinchuriki de otra aldea, era la pregunta no dicha dentro de todos los visitantes de Konoha, en especial de los que habían presenciado la batalla, donde claramente ese niño había querido matarla. ¿Qué había pasado? También sentía la mirada del niño a cualquiera que no fuera Hinata, una mirada completamente ajena, llena de odio y con intenciones asesinas, que le hacía estremecerse. «No sabía que tu hijo era tan amigable con nuestra Hinata», había comentado Hiruzen Sarutobi cuando llegaron a Sunagakure. Cuando ese niño arrastró a Hinata lejos de ellos. Estaba claro la implicación de lo que era Hinata, incluso aunque no fuera dicho en voz alta. Ella sabía que el resto de chicos de su edad eran ignorantes del tema, pero podía notar el entendimiento en los adultos. Eso también la enfermó.
Desde la última visita que ustedes comenzó el Kazekage de forma aburrida, pero el término visita no era un término para definir qué había pasado. Gaara comentó sobre el interés de volver a ver a esa niña, parece apreciarla interesante, Tsunagakure siempre le tendrá abierta las puertas a una clara relación de parte de ambas aldeas, sobre todo si esa niña ocupa un lugar donde ir, había añadido de forma algo burlesca. Ella se estremeció, sobre todo al sentir el nivel de tensión que se creó inmediatamente entre los ninjas de Konoha ante esa clara falta de respeto. Era difícil recordar todo el tiempo, sobre todo con la amabilidad de Hinata, que ella en realidad era la portadora de un poder superior, un Biju, el más fuerte de todos. No solamente el Kazekage había comentado sobre el hecho de darle puerta abierta a Hinata, si ellos se hicieran del poder de Hinata, si hubiera una mínima oportunidad, eso sin duda, sería desastroso. Guerra. La palabra taladro en la cabeza de Natsu, creciente de lo que podría pasar en realidad. Aunque Hinata hubiera crecido sin amor, hubiera sido alejada y odiada por todos en la aldea, no pueden darse el lujo de perderla. Kazekage-sama, es un honor que piense así de un ninja de Konoha, comentó de la nada Kusina con una sonrisa, atrayendo la atención de todos. Después de todo, es un comentario también que se puede hacer de nuestra parte, ya que su querido hijo también siente aprecio por uno de nuestros ninja, puede venir a Konoha cuando quiera, nada como unificar ambas aldeas, añadió con ojos un poco más afilados y una mirada sonriente. El Kazekage dejó la sonrisa para verla con seriedad. Hinata-chan sin lugar a dudas tiene un aprecio por su hijo, eso es genial, ambos ocupan crecer con alguien que los entienda. Me alegra pensar que esta amistad podrá estrechar más los lazos entre aldeas, tomando en cuenta todo lo que hemos hecho entre nosotras. Musito, sonriendo nuevamente de forma algo forzada. Natsu recuerda la mirada de mortal seriedad del Kazekage. Pero no puede evitar escalofriarse. Ignorando que solo fueron comentarios, había escuchado de Shoto que había 9 bestias de ese tipo en el mundo con otros Jinchuriki. No había pensado en la seriedad del asunto. Ya es hora de marcharse, comentó Kakashi de la nada, algo aburrido. Miró a su lado que Raiden había estado también viendo a Hinata, esta amablemente puso a Gaara en el suelo, quien pareció algo triste de verla irse. Con un emotivo abrazo, Natsu pudo ver cómo en los ojos de Hinata había un lazo con ese niño. Ella es nuestra compañera, no te preocupes, fueron las palabras de Raiden palmeando su cabeza. Ella solo asintió. No se había dado cuenta, pero Hinata rápidamente estaba haciendo más amigos. Examen escrito. ¿En serio? Hinata, quien estaba justo al lado de Megumi para hacer el examen, compartieron una mirada de completo fastidio por igual. Al lado de ellas también estaba un chico de cabello celeste, que había reconocido el día anterior por ser de Kirigakure, con una espada gigante, también parecer algo deprimido por la situación. La idea en general, parecía o saber las respuestas o hacer trampa, una parte de ella, sintió que sus ojos serían bastante útiles, pero cuando esa sola idea le dio vómito mental, prefirió contestarlas por su cuenta. No era idiota. Bueno, no era un genio como Aki o Raiden, pero al menos conseguiría unos cuantos puntos. Al notar en realidad, el examen escrito fue hecho de una forma en que algunas personas fueron eliminadas por ser atrapadas copiando, pero también pudo notar gracias a eso, que había muchas aldeas en este lugar. Se sorprendió sobre todo Kirigakure, que supuestamente nunca enviaban ninjas a los exámenes. De reojo notó la mirada de Kurotsuchi, quien le dio una mirada de muerte, que ella le hizo reír nerviosa. Para su suerte, cuando recogieron los exámenes, donde solamente puntajes mayores de 80 pasaban, no pudo evitar sonreír cuando al entregarle sus resultados, un lindo 82 estaba en la hoja. Notó como algunos grupos habían sido expulsados del enorme salón, solo porque alguno de los miembros tuvo un 79. Pero al compartir mirada con Natsu y Raiden, sonrió cuando Natsu mostró el 90 en su examen y Raiden un 100. Estaban dentro. Lo cual significaba. De reojo vio a Megumi presumir su 80 con el grupo, llorando lágrimas de felicidad. Tanto el equipo 4 como el 5 habían pasado. Trago saliva cuando notó como aparte del grupo de Kurotsuchi y Konoha, los demás miembros de los exámenes lucían mayores. Gente con mayor experiencia. No sintió tanto miedo, en especial al sentir el calor de su interior, claramente Kurama la ayudaría en cualquier momento. Sonrió por dentro. El encargado de los exámenes, un señor llamado Baki, los guió rápidamente a donde estaba la parte más trasera de la aldea. Frente a ellos no había nada más que un enorme desierto, que la hizo sentir nerviosa. Lejos parecía haber montañas, pero estaban demasiado lejos.
Cuando Natsu y Raiden se pusieron a su lado, sabía que ya era hora de empezar la verdadera parte de los exámenes ninja. Baki se posó frente a ellos con expresión seria. La segunda parte está por iniciar, a un total de 30 kilómetros, se encuentra una montaña donde cada equipo podrá recolectar dentro de una cueva un pergamino con instrucciones detalladas del desierto, donde podrán encontrar el segundo pergamino. Comenzó a hablar calmadamente. Cuando regresen con ambos pergaminos en un total de 48 horas, los que logren llegar con vida podrán competir en un torneo dentro del Coliseo de Sunagakure, frente a invitados de todas las aldeas, añadió de forma aburrida. ¿Con vida? Trago nerviosa sin entender qué pasaba. Era bastante simple, recoger el pergamino y volver. ¿En qué pone eso en riesgo la vida? Cuando vio los ojos de Baki sonreír, sintió algo de temor. Claramente esto parece muy fácil, pero si quieren evitar ir tan largo o prefieren guardar fuerzas, siempre pueden robarle el pergamino a algún grupo que lo consiguiera matar. Es algo que está totalmente permitido. Habló de forma oscura Baki. Hinata ahora sí notó como a su alrededor, la sed de sangre, sobre todo de personas más experimentadas, comenzó a brotar de todas partes. Tampoco importan sus compañeros de equipo, después de todo solamente era para esta parte, con su promedio de exámenes, serán enviados para que se adelanten. Los de mejor nota irán de último. Después de todo, ya saben que ocupan, indicó antes de gritar el nombre de un grupo de Kurogakure. Quienes aparentemente habían recibido la peor nota ponderada. Vio nerviosa como cada equipo era llamado y salían corriendo por la arena, cada 5 minutos. Los nervios comenzaron a crecer, la mano de Natsu sobre su hombro la hizo saltar y verla dudosa. Se sorprendió de ver cómo su otra mano estaba sobre el hombro de Raiden, quien también parecía un poco inquieto durante unos segundos. Somos el equipo 9, dijo Natsu con una sonrisa. Equipo 9. Los ojos de Natsu brillantes de seguridad, la hicieron sonreír algo más confiada. Había estado tan nerviosa porque sus técnicas de agua no funcionarían tan bien en un desierto, que sus otras armas no eran del todo eficaces y que no estaba segura de qué pasaría cuando llegara a un torneo. No estaba segura de querer ser un chunin o qué debería sentir. Pero Natsu tenía razón. Eran el equipo 9. Somos el equipo 9, dijo ella con más felicidad. Equipo 9, murmuró Raiden de forma calmada pero decidida. De pronto Baki llamó a su equipo. Tomó aire, antes que bajara la mano y comenzara a correr detrás de Natsu, al lado de Raiden, sintiendo el sol del mediodía sobre sus hombros. Tenían menos de 48 horas para volver con todo para pasar a la siguiente etapa. Vamos Kakashi, no seas un aburrido, habló Obito de forma aburrida mientras lo veía con un rostro molesto. Su forma era igual que la que recordaba, un adolescente, que vestía ropa ridícula, con ambos ojos y sin deformación en ninguna parte de su piel. Casi podía ver lo idiota que era desde ese punto, sonriendo siempre al lado de Rin, molestándolo y usando esas estúpidas gafas. La imagen se distorsiona con el tiempo, dejando ver a un hombre adulto, con el rostro indiferente y responsable de la muerte de tanta gente en medio de la cárcel. Ambos con la imagen del mismo matando a Rin. Sintiendo la misma furia y desesperación. A veces Kakashi se preguntaba por qué vivía. Todo lo que tocaba parecía marchito, y su mejor amigo ahora era un traidor que parecía odiarlo, como él mismo se odiaba. Había matado a Rin, había destrozado lo que quedaba de su equipo. A veces pensaba que solo vivía por Minato. Su felicidad era la suya. Pensaba que si alguien de su equipo podía seguir con vida y feliz, estaría bien. Pero a veces veía su rostro, veía que no era feliz de verlo a él infeliz, de ver a Obito en la cárcel, él se culpaba todo el tiempo, verlos de esa forma, era la tortura que lo acompañaba cada día. Por eso aceptó ser un sensei, para que él pensara que, si seguía su vida, él podría olvidar el pasado. Su equipo era como ver una mala imitación de lo que fue el equipo 7, solamente 3 mocosos que estaban ahí para cumplir la misión de saber que el mundo era una mierda. Raiden no le recordaba a sí mismo, en realidad tenía un poco de Obito en su ser, serio, pero bastante ingenuo. Por otro lado, Natsu le recordaba en algunas cosas a Rin, siempre ajena a los otros dos, pero cuidándolos a su forma. En cambio, Hinata. Era doloroso verla. Con Hinata la imagen de Anna llegaba a su mente y la de su padre al mismo tiempo. La inocencia de Obito, la ternura de Rin, su propio ser en algún momento indeciso. Pero esa mocosa no era él, era mucho más fuerte, determinada a proteger a sus amigos, a diferencia de él que parecía echarlos a perder. Se preguntó si algún día esos niños enfrentarían la realidad. ¿Cuánto faltaría?
Un puntapié lo hizo maldecir antes de volver a ver a Onomi Yuna, viendo curiosamente a la lejanía con una sonrisa. El equipo 9 va a lograrlo bien, Oji-san, habló ella levantándole un pulgar. La vio sin mostrar expresiones, aunque sintiendo algo de nostalgia. Esa mocosa de casi 17 años. No recordaba cuánto le había dicho Minato exactamente. Se hubiera llevado bien con el antiguo Obito. Rin probablemente también le hubiera apreciado. Se preguntó si algún día podría pensar en algún momento sin ver a su anterior equipo a su espalda. Oji-san, después de todo, lo has entrenado bien, Hinata, a pesar de no hablar mucho de ti, admite que ha aprendido alguna que otra cosa, habló la chica como si lo conociera, con esa estúpida sonrisa. La vio fijamente. Se había encargado de no hacer ningún lazo con esa niña, ella siempre le miraba de forma distante. No había lazo. No había nada. Nada que pudiera herirlo a él más o que pudiera perder a alguien más. Eres su sensei, al igual que yo, añadió ahora Onomi con la mirada perdida en el desierto. Habían pasado 12 horas desde el inicio del examen, aunque no queramos, eso crea un lazo, es nuestro deber protegerlos, murmuró ahora con una mano sobre su propio pecho. La miro de reojo antes de ver el desierto. No. Él no tenía lazo con ese equipo, que probablemente podría morir en medio del examen. No tendría a nadie más a quien llorar. Igualmente, su mirada jamás se apartó del desierto. No pensando en Minato. No pensando en Rin. No pensando en su padre. No pensando en Ana. No pensando en Obito. Un pensamiento se escapó de su poder, los 3 niños que había querido alejar, sonriéndole diciendo que pasaron el examen. Un anhelo que egoístamente no quiere tener, se arroja a su corazón. Hinata tenía una gran gota corriendo por su nuca, al ver cómo Natsu prácticamente estaba haciendo todo ella sola. La niña solamente se quedaba en un claro, haciéndose la víctima cuando un equipo llegaba, llorando lágrimas, claramente falsas, antes de hacer que el pobre y estúpido equipo se acercara, casi dispuesto a aprovecharse de ella, solamente para caer en una treta tan simple. Antes que la inocente chica que ellos habían pensado, sacara una guadaña y comenzara una carnicería. Miraba de reojo preocupada a Raiden, pero este casi parecía complacido con esa treta. Ella se sintió más inútil cuando la única vez que la chica ocupó un poco de ayuda, Raiden sin piedad había enterrado un kunai en la espalda del ninja de Iwagakure. Sus compañeros eran terribles. Pero cuando Natsu señaló con una sonrisa traviesa ambos pergaminos en sus manos, ella suspiró antes de tomarlos y colocarlos en su mochila. Llevaban apenas 12 horas y no se habían topado con miembros de su aldea y con algunos chicos peligrosos. Como Kurotsuchi. Podrían volver para seguir con el examen, habían pasado a la siguiente fase. Si bien algo cansados y con sueño, decidieron regresar cuando antes, siguiendo el mapa dentro de los pergaminos. Tal parecía que habían hecho una especie de coliseo fuera de la aldea, donde deberían llegar. En unas horas se llenaría de personas de todas las aldeas. Un espectáculo. Sospechoso. Generalmente los exámenes no eran tan vistosos. Un extraño sentimiento inquietante dentro de ella, la distrajo por unos segundos, pero no lo suficiente como para saltar sobre Raiden, esquivando ambos rápidamente la espada que iba a cortarle la cabeza. Natsu rápidamente hizo una gran cantidad de sellos, que lanzaron varias bolas de fuego de su boca, que la espada rechazó sin mucha dificultad. Rápidamente los 3 se posicionaron, y Hinata sintiendo que ella era dejada atrás por ambos chicos de su equipo frente a ella. Los ojos negros del chico frente a ella, no lo hicieron menos intimidantes con la espada a su mano. Supongo que Mei Sensei tenía razón en decir que serían problemáticos, musitó el chico de forma suave, pero con ojos aún de asesino. Asesino. Hinata no había matado a nadie aún, incluso en la mayoría de sus luchas, prefería incapacitar a matar. Sus propios compañeros en sus misiones, siempre intentaban herir, pero jamás de muerte. Aún así, a su mente llegaron leves destellos de sus anteriores luchas, cuando el chakra de Kurama era influyente, no le importaba descuartizar a otros. Pero matar. Era diferente con el chico frente a ellos. Solo un chico. ¿Dónde estaba su equipo? Yuga Hinata, ¿ese es tu nombre? Consultó el chico viendo su espada y luego a ella detenidamente. Tanto Raiden como Natsu pestañearon antes de verla de reojo, mientras toda la sangre se iba de su rostro. Había pasado demasiado tiempo desde que alguien le decía por ese nombre, en realidad muy pocos sabían sobre que ese en realidad era su nombre. Muchos. La imagen de su padre el día que la expulsó del clan con tan solo 4 años, llegó a su mente. Su mirada incrédula, cambió a una de odio cuando fue llamada Yuga. Ella no era una Yuga.
Caminó dejando a Natsu y Raiden detrás de ella algo confundidos. No soy una Hyuga, mi nombre es Uzumaki Hinata, explicó con voz dura, haciendo que el chico de cabellera celeste sonriera levemente. Sus ojos se entrecerraron. Este chico no le agradaba. Mi nombre es Chojuro, mi sensei me ha dicho mucho sobre ti, la heredera del clan Hyuga, que fue repudiada por ser una Jinchuriki, explicó este alistando su espada para la lucha. Mi maestra conoce a la tuya, Tsunade, me dijo que sería interesante luchar contra ti, indicó este de forma poco interesada. Eso era demasiado preciso. Saber que era una Jinchuriki. Saber sobre Tsunade como sensei. Eran informaciones poco comunes, pero que descubrió, se estaban haciendo cada vez más públicas, que dejaba de sorprenderse que otros lo supieran. Incluso podía admitir que era relajante, ya que cuando liberó parte del aura de Kurama, que inconscientemente retenía para que nadie supiera la verdad, se sintió liberador. Kurama dentro de ella también estaba listo para la lucha, generalmente prefería no interferir, pero cuando alguien sabía su estatus como Jinchuriki, era como darle puerta abierta. Aunque curioso que dentro de su entrenamiento el uso de cadenas de chakra parecía casi imposible, ahora 2 de ellas habían salido de su espalda balanceándose de forma voluntaria. Hinata pudo admitir que así se debería sentir alguna cola, como un animal. Una cola llena de chakra con puntas que atraviesan personas. Como te indiqué anteriormente, Chojuro-san, agradecería que no se refiriera a mí con ese apellido que no me pertenece. Sus palabras formales parecían vacías incluso para ella. Ai Hyuga-san, dijo este con una sonrisa falsa. Hinata abrió levemente los ojos cuando el chico con una velocidad sobrehumana, apareció frente a ella con su anterior espada, con una cobertura de chakra que incluso parecía un martillo gigante. Fue impresionante, pero no lo suficiente. Incluso cuando sus pies se hundieron levemente en el suelo, sus cadenas de chakra lograron evitar el ataque sin mayor dificultad. Sonrió levemente con diversión, cuando los ojos de Chojuro se abrieron incrédulos. Lamentablemente para él, ella no estaba sola. Chojuro tuvo que saltar esquivando la guadaña de Natsu y aún así en su escape, la kunai de Raiden perforó sin mucho problema uno de sus brazos. Este solo saltó a la rama de un árbol, antes de sonreír de reojo y desaparecer en una nube de humo. Sus ojos con tonalidades rojizas, no dejaron de ver a la distancia, antes de ver a sus compañeros, en especial a Natsu que tenía los brazos cruzados. Suspiró. No le gustaba mucho hablar de esto. ¿Me estás diciendo que eres la hija y heredera legítima del clan Hyuga?, repitió Natsu intentando procesar las palabras. Sus ojos se clavaron en cómo Hinata apartó rápidamente la mirada incómoda, compartió una leve mirada desconcertada con Raiden, que parecía igual de sorprendido por toda la situación. Pero eso no tiene sentido. Desde más niños, Hinata siempre había sido apartada, discriminada por toda la aldea. No tenía un recuerdo donde algún adulto la viera como un humano, hasta que fueron genin o incluso que algún otro niño se acercara a su persona. El clan Hyuga no solo era el clan más respetado y antiguo de la aldea, sus miembros eran ninjas de élite e incluso tenían mejor reputación que los Uchiha. Sus ojos que todo lo ven. Su forma de luchar. Su forma de ser superiores. Hyuga y así, solamente me corrió del complejo cuando me convertí en Jinchuriki, desde entonces son contadas las veces que lo he visto, musitó la niña encogiéndose de hombros. Los ojos de Natsu se agrandaron de horror, si bien su relación con sus padres y su hermano mellizo eran sin duda complicadas, ella siempre tuvo a Shoto para poder ayudarle. Incluso aunque era abiertamente desvalorizada por sus padres, ellos siempre estaban sonriéndole y ayudándole en lo que se podían. Claro que preferían a su hermano, pero igualmente su madre estaba ahí cuando se enfermaba, su padre le acariciaba la cabeza y en algunos momentos, los 5 fueron felices. Mientras crecía, la familia se volvía algo rígida, pero ella daría su vida por ellos, incluso por el odioso de Aki. Raiden también tuvo a su madre. Ambos tenían familia. ¿Qué pasaba con Hinata? ¿Qué pasó con todos sus cumpleaños? ¿Cuándo estaba enferma? Natsu miró horrorizada, casi por primera vez entendiendo algo. Hinata no es que no había nacido sin familia, su familia la había rechazado. Sintió un dolor horrible en su interior, recordando cada día que su madre la recogió de la academia, casi viendo claramente a la niña de ojos claros, ver a los niños con familia irse antes de que ella se marchara. La pudo ver encogida en su cama algún día de enfermedad, la vio cuando otros la trataron mal en la aldea. Se mordió el labio sin entender, pero al mismo tiempo entendiendo lo que había pasado. Ese era el peso de ser un Jinchuriki. Lo odiaba.
Natsu odiaba que alguien tan amable como Hinata, que sonreía a la mínima cosa, que se preocupaba por sus compañeros, que se detenía fijamente solo para ver a otros niños jugar. Alguien que podía sonreírle de esa forma, fuera odiada por otros. Lo peor era ver sus ojos en ese momento, cuando explicó que su clan la había rechazado, tan solos, tan como si ella mereciera eso. Idiotas. Gritó Natsu atrayendo la atención de Hinata y probablemente si hubiera un equipo cerca, pero no le importó el clan Hyuga, son una panda de idiotas que son estúpidos, gruñó antes de patear la arena sintiendo odio por todos. Natsu habló Hinata preocupada, pero no la dejó terminar. La sujetó fuertemente de los brazos, haciendo que los ojos de la niña se abrieran incrédulos. Toda la aldea es rayos, todo el mundo es Hinata, no pienses en ellos, gruñó viéndola con un enojo, de que alguien le hiciera daño, era su compañera, era su amiga, no ocupas el clan Hyuga, nosotros somos familia, expresó con seriedad. Se sorprendió de ver algo en los ojos de Hinata casi romperse. ¿Familia? Repitió ella casi sin entender qué pasaba. Ella asintió fervientemente. Familia, Raiden, tú y yo somos familia. Pero es mucho más fuerte que la familia de sangre, porque nosotros nos elegimos, habló con una sonrisa al ver que ella parecía estar entendiendo. Aunque al mismo tiempo no. Hinata la vio confundida, antes de voltear a ver a Raiden, que tenía una sonrisa dulce en su rostro. Natsu la reconoció como la usual sonrisa que colocaba al ver a Hinata. Era un momento emotivo, Natsu quiso empujar en su mente el recuerdo de ese mismo chico, hace una semana entrenando con Kakashi, tan lleno de ira y odio. Quería enfocarse en el chico que ahora sonreía amablemente a Hinata. Era su compañero. Era su amigo. Era familia. El equipo 9 era familia. Con una mano en la cabeza de Hinata, Raiden pareció casi conmovido de ver la inocencia y sorpresa de la niña. Te vamos a proteger, porque eso hacen las familias, expresó con tranquilidad. Hizo un puchero ante la forma sin sentido de sus palabras, giró a ver a la niña que parecía incrédula. También te vamos a querer muchísimo, añadió con una sonrisa maternal, que solían salir con ella. Natsu jamás olvidaría la sonrisa de Hinata, con ojos lagrimosos, pero llenos de felicidad que le hicieron pensar, que sin duda ella era su familia. Tal vez si no hubiera estado tan pendiente de Hinata, hubiera notado la oscuridad de los ojos de Raiden. Tal vez si hubiera sido más adulta, si tan solo hubiera pensado que sus palabras no tendrían tanto peso en los tres, no lo hubiera dicho ahí de esa forma. Sería algo de que arrepentirse en un futuro. Kusina recordaba bien el día que conoció a Ana Hyuga. La odiosa hija del líder del clan Uzumaki. Recuerda cómo esa mocosa que parecía una princesa para todos, se había enojado con ella y ambas habían terminado peleando como las crías que eran. Aunque tenían un odio mutuo, sus padres eran mejores amigos, por lo cual durante los siguientes años de su vida se vieron muy a menudo. Kusina siempre era reprendida, mientras que Ana siempre fue admirada. Pero no importara que tanto otros tenían a Ana en autoestima, esta siempre, aunque parecía delante de ella, se volteaba para verla con una sonrisa y le extendía la mano. Eran rivales. Pero Ana la cuidaba. Incluso aunque Ana y ella lo habían perdido todo, incluso cuando fue secuestrada. Recordaba las lágrimas de Ana mientras la abrazaba. Habían sido demasiado cálidas. Ana era igual a su padre, tenía ese carácter amable pero justo, si bien ella más de una vez admitió no querer ser el líder de la aldea, ella era la belleza del clan Hyuga. Kusina había visto con malos ojos la familia de Yashi, incluso aunque este admitiera estar enamorado de ella, los Hyuga eran una familia complicada. Pero como una rosa en medio de espinas, Ana fue amada por la familia Hyuga, sobre todo por la rama secundaria. Incluso aunque era la primera vez en generaciones que un miembro del clan Hyuga tomaba como esposa a alguien fuera del clan, sobre todo su líder. Ana había amado ambas ramas, siendo el pegamento entre ellos. Haciendo que tanto Yashi como Hisashi, incluso retomaran su relación. Kusina recordaba lo hermosa que se veía Ana el día de su boda. Ella había estado en primera fila cuando ella había aceptado a Yashi, incluso el amargado Yashi se había visto feliz. Es por eso que Kusina se odia a sí misma. Ana había sido su querida amiga, uno de los seres más preciados de su mundo. Al igual que su padre siguió al padre de Ana, ella se había vuelto envuelta en la amabilidad de Ana. Recordaba que su padre siempre le dijo que él, Hiro Uzumaki el padre de Ana, era alguien admirable y que daría su vida por él. Kusina siempre pensó que su padre estaba loco, pero una parte de ella quiso hacer lo mismo. Como un ciclo que se repite, Kusina quiso ayudar a Ana.
Pero fue su propio egoísmo quien la mató. Se lo habían dicho tantas veces, que si era Jinchuriki no debía ser madre, que era algo más que tenía prohibido en su vida. Ella nunca pensó mucho en el zorro dentro de su cuerpo, puesto que nunca se molestó en conocerlo, solo en contenerlo. Pero ella quería ser madre, quería tener la misma felicidad de Anna la primera vez que alzó a Hinata. Como ella daría su vida por ese pequeño pedazo de ella. Y lo hizo. Ignorando que acababa de tener a su hijo, ignorando que casi había muerto porque le extrajeron el biju en su interior, ignorando que apenas estaba con vida. Kusina vio el cuerpo sin vida de Anna, Kusina vio las heridas en su cuerpo, Kusina vio el rostro tranquilo de ella al morir. Al igual que la vez que vio el cuerpo de su padre muerto, al igual que vio el cuerpo de Mito muerto por extraerle el biju, al igual que vio gente importante morir para ella. Vio a Anna. Muerta. Ella debió morir, ella había sido la egoísta, ella había matado a Anna por su propio egoísmo. Fue como si algo dentro de ella se hubiera roto, una cuerda, la cordura. Cuando cayó de rodillas, incluso cuando Minato le llamaba, ella simplemente había perdido una parte de ella con Anna. Entonces incluso cuando se odió más que a nadie. Incluso cuando al igual que Yashi, ambos escaparon de la realidad, incluso cuando ella se negó a ver a Hinata. Parecía que todo regresaba a ella como un boomerang. Hinata era la viva imagen de Anna, con personalidades distintas, pero con la misma sonrisa. Viendo al igual que su padre, que ella misma, Naruto caía en los encantos de la familia principal Uzumaki. Al menos Yashi tenía una excusa válida, pero ella en realidad no era nada. Solo una persona que no soportó vivir con el odio a sí misma. Odio que incluso Mikoto lograra tener mucho mayor acercamiento con la niña, aunque era su propia culpa la que le impedía acercarse. Pero ese día, mientras estaba en un balcón personal, no pudo más que admirarse cuando Hinata entró con sus dos compañeros a la arena, llena de personas de todas las aldeas, portando con orgullo la banda de Konoha. Según el mismo Kazekage le había informado a Sarutobi y su persona, el equipo 9 de Konoha habían sido de los primeros en llegar. El equipo 5 no lo había logrado, pero el equipo 4 se había pasado. Shisui intentó consolar a su hermana la noche pasada, cuando el equipo 5 había fallado, porque Yuki había recibido una herida de gravedad de parte de unos ninjas de Iwa, por lo cual habían preferido llevarla a cuidados médicos que seguir el examen. Shun había comentado que era lo mejor tomando en cuenta el nivel de ninjas en ese examen. El niño del clan Nara, a pesar de su falta de visión, había notado algo diferente. No lo culpaba. Igual ella. Minato había estado totalmente en contra que ella viniera, sobre todo con su embarazo en proceso. Era peligroso. No por nada Minato había enviado a Shisui y Itachi con su persona, ellos eran de los mejores ninjas que había en la aldea. Además, Kakashi también estaba ahí. Puso una mano sobre su vientre, sintiendo dolor y culpa nuevamente. ¿Por qué aún estaba con vida? ¿Por qué aún podía ser feliz? Ignoro cuando el Kazekage felicitó de forma tranquila a los ninja que lograron llegar a las finales, explicando a las demás naciones participantes, que los ninjas frente a ellos serían el futuro. Una pizarra electrónica sobre ellos, daría el inicio para las combinaciones de las luchas. Como si de un chiste se tratara, sintió que el público se silenciaba ante el primer par, dentro de los últimos 20 participantes del examen. Uzumaki Hinata vs Kurotsuchi, la princesa de Iwa. Incluso de lejos, vio la cara de completa resignación de Hinata, mientras una chica que identificaba como la nieta del Tsuchikage, daba un paso al frente lista para la lucha. Con unas suaves palabras de Natsu y una leve palmadita en la cabeza de Raiden. Era hora de la lucha. ¿Por qué tengo tan mala suerte? Fue el pensamiento de Hinata con resignación, no es que no hubiera otras personas peligrosas, Chojuro había llegado sin mucha dificultad a las finales, había otros ninjas que tampoco le daban muy buena espina, pero había pensado que una persona nueva para probar sus habilidades, no hubiera sido tan malo. Miró de reojo a Kurotsuchi, que tenía una cara de completo homicidio que cometería con ella. Caminó casi de forma obligada para estar frente de ella, esperando que el ninja que les dio las instrucciones, diera la orden de inicio. Casi debió haber esperado ese muro de tierra, que la impactó sin ninguna piedad contra el otro extremo de la arena. Ha mejorado, fue el único pensamiento que compartió con Kurama, quien parecía algo aburrido. Se levantó botando un poco de sangre, para su completo horror aunque el golpe en sí dolió, no era nada comparado con un golpe de Tsunade o la furia de Onomi. Se sintió mal de sí misma, antes de saltar por instinto esquivando por poco un golpe de la niña, que parecía dispuesto a golpear su cabeza. Comenzó a sudar nerviosa. Ella iba a matarle.
Lamentablemente y de forma patética, pensó más bien, que si perdía contra alguien como ella, Tsunade la mataría. O peor. Onomi insistiría en entrenarla con mayor fuerza. Aterrada por cualquiera de ambas opciones, esquivó un nuevo ataque de la niña, antes de apretar su puño e impactarlo con una fuerza monstruosa a la niña mandándole a volar. Escuchó jadeos del público mientras limpiaba la sangre de su boca, no tan contenta con el resultado. Su fuerza había incrementado, pero no estaba al nivel de Tsunade, por lo tanto, usaba de sus propias bombas de chakra para maximizar el golpe. No era lo que Tsunade quería, pero funcionaría. Vio a Kurotsuchi levantarse con un aura de muerte, mantuvo su mirada firme, ocupaba ganar el encuentro o sus maestras la matarían. No es nada personal, Kurotsuchi habló antes de dar una patada al suelo, que a pesar de ser arena en su mayoría, se levantó de forma violenta. La chica de pelo negro pareció fastidiada, porque invocó varias lanzas de tierra y roca, que apenas pudo esquivar. Lo mío es completamente personal, gruñó la chica antes de sacar varios kunai que lanzó. Aunque al esquivarlos, notó con horror sellos explosivos, que, al pasar por su espalda, la desequilibraron por el impacto de la explosión. Justo al tiempo para que Kurotsuchi le metiera un puñetazo en el vientre que la levantó por los cielos. ¡Dios! ¡Qué puño! No había terminado de caer, cuando tuvo que lanzarse rodando, para evitar la espada pequeña que se clavó donde antes estaba. ¿Por qué la gente con espadas siempre quiere matarla? Estaba por levantarse y continuar la pelea, cuando notó algo raro. Fue un segundo, un instante, como si por la parte lateral de su ojo, viera una sombra. Ignorando a Kurotsuchi, levantó la vista, para ver cómo en uno de los pilares, había una persona. Una máscara blanca sobre su rostro, con un traje negro con nubes rojas, levantaba la mano con calma. Como si el tiempo se congelara a su alrededor, esta chasqueó los dedos, antes que desde todas partes dentro del estadio, miles de explosiones aparecieran. Y el caos inició. Capítulo 16. Exámenes Chunin, segunda parte. Era extraño, ella no tenía casi recuerdos de su madre. Ella odiaba que, con el paso de los días, cada vez recuerde menos a su mamá. Pero al menos por ese momento, donde sus oídos zumban y todo a su alrededor parece borroso, casi puede jurar que la ve, o que al menos la siente. Como una bruma en su mente que apenas recuerda, siente los brazos de su madre rodearle, cantándole la nana que es su único recuerdo real. La última vez que sintió a su madre. El 10 de octubre. Abre los ojos abrumada de sentir a alguien sujetándola entre sus brazos, casi alarmada cuando todo a su alrededor zumba, como un viejo recuerdo. Pero no es el cabello azulado de su madre lo que ve en esta ocasión, es un cabello demasiado rojo que la deja sin aliento. ¿Estás bien?, pregunta una voz que reconoce y hace que se aparte alarmada. Sus ojos se abren con horror al ver los ojos morados de Kusina, verla con una sonrisa de dificultad. Su cuerpo ya congelado y confundido, gira en todas direcciones, notando un gran escándalo por todos lados, como la gente grita, como hay fuego en algunos lugares, ve cuerpos en todas direcciones. También ve muchos enemigos, todos como humanos de color blanco, que salen de la nada y matan personas. Como con el clan Uchiha. Deja de pensar cuando al bajar la vista, sus ojos se abren de horror al ver como por su hombro derecho, una gran pica atraviesa de un lado a otro el cuerpo de Kusina. Abre la boca, pero la cierra sin saber qué hacer, es como si la sangre fuera allá, puede recordar. Como si estuviera en ese momento en el mismo lugar, el cuerpo muerto de su madre frente a ella. Quiere vomitar, quiere llorar, quiere gritar. Pero no lo hace. Una silueta en su espalda se lo prohíbe. Voltea el rostro confundida, cuando el mismo enmascarado que vio durante su enfrentamiento con Kurotsuchi, aparece detrás de ella con tranquilidad. Sus ojos se afilan y se coloca frente a Kusina de forma protectora. ¿Dónde están los demás, niña? ¿Dónde? Siente algo palpitar en su cabeza, que la hace sujetarlo con fuerza y ve a la mujer con confusión. Como era de esperar, alguien con sangre del clan Hyuga es imposible de meter dentro de un genjutsu. Habló la voz suave de una mujer. Pero algo estaba mal. Esa voz era familiar. Sin necesitar que lo pidiera, la máscara se apartó del rostro de la mujer. Su rostro perdió todo color al ver los ojos rojos con aspas, verla con indiferencia. Muy diferente a cuando estaba en medio del consejo, ayudándole para liberarla del encierro. Muy diferente a ese momento donde la madre de Raiden le había ayudado. Esa mujer se encontraba frente a ella con indiferencia. Misaki. Exclamó Kusina detrás de ella con incredulidad, pero la mujer no apartó la vista de su persona. Viéndola. Analizándola. Muy similar a aquella vez, pero al mismo tiempo diferente.
Ah. Tal vez no era diferente, tal vez siempre la vio con esos ojos. Pero eran diferentes, no eran ojos llenos de odio, pero tampoco eran ojos de compasión. La estaba examinando no como un enemigo, es como si buscara algo de su persona. Con una mano en su vientre incrédula, la sonrisa leve de Misaki la hizo comprender que entendía que quería. Hinata, eres una niña interesante, Raiden suele hablar de tu persona, te ocupamos, habló Misaki, caminando para estar frente a ella, arrodillándose para estar a su altura, sin ninguna intención asesina dentro tuyo, tu poder, está la oportunidad para cambiar el mundo, volverlo un paraíso, susurró Misaki colocando una mano sobre su mentón. ¿Paraíso? Quería correr, pero la impresión tenía sus piernas congeladas al suelo. Una cadena de chakra que no le pertenecía a ella, pasó rápidamente por su mejilla e hizo que Misaki saltara hábilmente sobre ella. Ágilmente cayó al suelo, aún con su Sharingan activado, mientras Kusina se colocaba a su lado de forma firme. Giró su rostro incrédulo, cuando Kusina sin piedad se quitó la vara que atravesaba su hombro, ignorando la sangre que salía para ver de forma fiera a Misaki. ¿Vas a traicionar a tu aldea, Misaki?, gruñó Kusina con seriedad. Fue verla en ese estado, no al lado de Minato y su hijo, no en medio de alguna ceremonia, donde recordó que alguna vez, Kusina también fue una ninja. Los ojos de Misaki brillaron con diversión. Tu aldea me traicionó primero, yo solamente busco mis intereses, ahora hablo con una sonrisa, que cambió a una mueca antes de sacar una kunai que detuvo la espada de Itachi. Ambos saltando en diferentes direcciones, Itachi se puso frente a ellas con el Sharingan activado, al tiempo que Misaki chasqueaba la lengua. Rápidamente a su lado Shisui apareció, sujetando a Kusina que se había tambaleado un poco. Gomene Kusina-sama, pero a pesar de ser Uchihas, entramos a un Genjutsu, esa mujer, dijo rápidamente Shisui dándole una mirada incrédula a Misaki. Su Sharingan no es normal, exclamó este con un gruñido. Hinata lo vio boquiabierta. No solo Shisui era claramente una leyenda con el uso del Sharingan y Genjutsu, era casi imposible que alguien del clan Uchiha entrara en un Genjutsu. ¿Qué estaba pasando? Ladeó la cabeza incrédula, no era tiempo para eso. El pensamiento de Raiden en su mente, la hizo encogerse un poco, pero sabía que tenían una prioridad. Hay que poner a Kusina segura, le dijo con firmeza a Shisui, este asintió como si entendiera. Hinata apretó los puños sin entender del todo. ¿Qué pasaba? Solo que había que moverse. Orochimaru, ya estoy viejo para esto, comentó Hiruzen con tranquilidad con la pipa en su boca. De reojo notó como algunos ninjas de las aldeas, estaban trabajando con poner seguros a los civiles invitados, mientras que otros luchaban con sus enemigos. A su lado el Kazekage parecía ver a Orochimaru con odio de que atacara su aldea, por lo cual supuso que la pelea que vendría a continuación no sería agradable. Suspiró, sus alumnos eran problemáticos. El vago recuerdo de Tsunade de regreso a la aldea, con sus problemas para ver la sangre, eran un claro ejemplo. Voy a matarte, fue el simple comentario del Kazekage. Suspiró. Muy problemáticos. No es que me interese matarlos, solo estoy pagando un favor a un viejo conocido, explicó Orochimaru con cierta diversión. Eso le hizo alzar una ceja a Hiruzen. ¿Conocido?, cuestionó este de forma confusa. Orochimaru simplemente sonrió. Akatsuki es una organización a tomar en cuenta, fue lo único que expresó la serpiente antes de lanzarse al ataque. ¿Akatsuki? Bien, esto era una completa locura, no solamente estaban en medio de un ataque a una aldea que no pertenecían, sino que para terminar la ponen a hacer equipo con su hermano mellizo. Natsu mira con incredulidad como Aki ayuda a levantar a un señor con una herida, casi pareciendo el príncipe de un cuento de hadas. Quiere vomitar, pero su vista se pierde en Raiden, que mira con el rostro pálido a lo que queda de la arena. Ella misma había querido ir por Hinata, pero Kaxi había aparecido de la nada diciendo que era más importante evacuar civiles, antes que comenzar a luchar con un tipo de piel celeste que parecía tiburón. Su rostro sigue la mirada de Raiden, solo para quedar congelada al ver la batalla frente a ellos. Su boca se abre cuando ve a una mujer que ha visto miles de veces en el hospital, que siempre le saludaba con una palmada en la cabeza. Raiden dice intentando tomarle la mano antes que se marche, pero lo último que ve del chico es una nube de humo. Natsu, no mires a las nubes, no tenemos tiempo, gruñe Aki ignorando lo que está pasando. Ignorando que Raiden se acaba de ir. Ignorando que la madre de Raiden está luchando contra Itachi. Ignorando que algo cambió ese día. Este estúpido escenario parecía más bien como un laberinto.
Lo peor era no saber en quién confiar, había tantas aldeas en ese lugar, un evento tan grande, casi parecía un tiro al blanco. Gruñó por bajo cuando Shisui corrió sujetando a Kusina y casi deseo que Tsunade estuviera con ellos, ocupaban a un ninja médico de alto nivel. No se extrañó que cuando el Hokage tuvo sospechas del embarazo, hubiera enviado a buscar a Tsunade de inmediato. Casi chocando con un grupo que venía desde otra dirección. Sus ojos se agrandaron al ver cómo Ann había aparecido con su equipo. Kurotsuchi tenía una gran cortada en su cabeza, mientras Mikorin como Mamiko tenían heridas leves en su cuerpo. Habían estado luchando también. Había tantos enemigos. Incluso ella no sabía qué aldea fue. ¿Fue una aldea? Ann-san habló casi aliviada, esperando que no fueran ellos el enemigo. No, no debe pensar en eso. Ann le hubiera dicho algo, pero eran de aldeas diferentes. En una lucha como esta, era lógico buscar culpables, proteger a tu aldea, pero no podía pensar en Ann como el enemigo. El hombre siempre era amable y pacífico. Él no podría. Había un enmascarado, hablaban de buscar al niño, fue lo que dijo Ann con seriedad. Y el mundo de Hinata pareció desaparecer bajo sus pies. ¿Niño? Ann solo llamaba de esa forma a una persona. La imagen sonriente de Gaara, quien tímidamente le mostraba a Ann en el espacio mental, como con su arena podía hacer formas. Como Ann suspiraba diciéndole niño, como ella internamente estaba feliz con Roshi, quien parecía ignorar que eran de otras aldeas. Niño. Gaara. Fue el susurro sin aliento de su boca. La mirada de Ann fue seria, pero asintió. Entonces todo dejó de tener importancia, Misaki, Kusina, Raiden, su aldea. Te quiero Neesan, solo importaban las palabras de Gaara antes de iniciar el examen y sus ojos brillantes. No importaba quién fuera. Incluso en ese momento no importaba si su misma aldea hubiera sido. Kurama susurró en voz alta atrayendo la atención de todos. Pero tampoco le importó. Sintió el chakra de Kurama en todo su cuerpo, pero tampoco le importó. Búscalo fue una orden. Rápidamente con el chakra del zorro, fue casi fácil activar el Byakugan. No importaba, su familia, su propio odio, no importaba nada. El Byakugan le dio una vista perfecta de todo a su alrededor, podía contar cada persona sin vida en este momento, quien estaba luchando y no pudo importarle más. Solo le importó una forma, diminuta, de un chakra que conocía perfectamente. A la derecha. Con una fuerza monstruosa, ignorando que a su derecha había una pared, la destruyó con un puñetazo y un gruñido monstruoso que permitió ver fuera del coliseo. Escuchó jadeos de su espalda, como Kusina y Shisui la llamaban, pero en ese momento ella no le interesaba nada. Solo que alguien se llevaba a Gaara. Y era su presa. Una parte de él quería regresar, luchar contra quienes estaban atacando los exámenes, pero una parte de él sabía que esto era más grande. Viendo al niño de cabello rojo aterrorizado, mientras el tipo con dientes de tiburón lo tenía entre sus brazos, con cadenas de sellos que suprimían su chakra. A su lado Onomi no estaba en mejor situación, con el tipo de piel blanca y máscara naranja sobre su rostro. Lo único en común de ambos, eran las túnicas negras con nubes rojas. Lo único de lo que había hablado con Obito. Akatsuki. Nunca explicó qué era, nunca dijo nada en ningún interrogatorio, nunca ningún Yamanaka supo qué era. Pero una vez que había estado con Minato frente a Obito, este había dicho con diversión, que tuvieran cuidado con Akatsuki. Pero eso, a que estuvieran buscando capturar un Jinchuriki. Sí. Obito estaba omitiendo muchos detalles. Onomi rápidamente lanzó varias cadenas de chakra, al tiempo que saltaba con su katana para cortar al dientes de tiburón. Solo para que el tipo de máscara naranja con Sharingan mataría a Obito si él sabía algo de esto, hiciera que la chica tuviera que escapar en el aire, para evitar unos kunai que hace unos momentos no estaban ahí. Kakashi también se había levantado la máscara con su Sharingan, listo para pelear, pero alejándose de la espada del dientes de tiburón. Sin duda más problemático de lo que imaginaba habló Kakashi cuando vio con su Sharingan, efectivamente, los ojos de su adversario. No sabía que era el tipo de máscara naranja, no parecía tener una forma o cuerpo definido, solo dos ojos rojos que brillaban de furia. Problemático. Pero antes que la lucha continuara, un pequeño destello azulado le hizo parpadear, antes de que cientos de cadenas aparecieran de la nada. El tipo de apariencia de tiburón soltó al niño mientras que con su espada se defendía. Pero cuando una cadena era cortada, otra parecía aparecer de la nada. Antes que el niño del Kazekage llegara al suelo, unos brazos lo atraparon cuando estaba por caer.
Kakashi había sentido muchas veces la sed de sangre, muchos ninjas debían aprender a controlarla en su vida diaria. Las peores que había sentido fueron en los campos de guerra, cuando le tocó sin culpa el trasero a Anko, cuando Minato peleaba en serio y la de Kushina Uzumaki, cuando alguien le hacía algo a su hijo. Por decirle unas cuantas. La sed de sangre siempre viene de ninjas experimentados o monstruos en batalla. Hinata siempre luchaba con fiereza por sus seres queridos, si bien ella poseía una bestia en su interior y a veces su chakra era percibido en luchas. Esto era diferente. Casi ridículo. Con la piel con chakra rojizo que no ocultaba, ojos con el Byakugan activado y una completa total sed de sangre que no le molestaba ocultar. Nee-san. Habló Gaara, que para su voto, no parecía tener miedo. Incluso cuando Hinata lo ignoró para ver con odio puro a sus adversarios frente a ella. Rápidamente su mirada cambió cuando una muralla de vapor apareció y ambos Akatsuki tuvieron que separarse nuevamente para la batalla. Un hombre gigante con armadura roja se puso al lado de Hinata, con ambos brazos cruzados y actitud imponente. Una niña de cabello negro, la oponente de Hinata en la primera, única y sin terminar, ronda de los exámenes. Kurotsuchi, cuida de ese niño, habló el hombre de armadura roja. La niña hizo una leve mueca, antes de acercarse a Gaara, para tomarlo entre sus brazos y retroceder a su lado. Kakashi rápidamente cortó las cadenas de chakra del niño, al tiempo que Onomi se acercaba para eliminar los sellos. Onomi parpadeó antes de voltear a ver. Esto no es bueno, dijo la chica con algo de temor e incredulidad en su voz. ¿De qué hablaba? Fue cuando lo sintió, la sed de sangre de Hinata violenta y desorbitante, junto a la sed calmada y furia silenciosa del hombre a su lado. Fue cuando lo entendió. No solamente estaba Hinata o este niño como Jinchuriki, había escuchado rumores de otras aldeas, pero nunca fueron confirmados o gente que se conociera a simple vista. Pero aquí estaba. Dos Jinchurikis. Y lo que más le alarmó cuando ambos intercambiaron una leve mirada, porque entre ellos no eran enemigos, sino las personas frente a ellos. Eso estaba mal. Kisame debía admitir que desde que ingresó a Akatsuki, jamás se había topado con alguien tan peligroso, o en este caso con dos personas tan peligrosas como dos Jinchurikis. Incluso aunque debiera trabajar con el inútil de Tobi, el cual no lograba aún clasificarlo como persona y Misaki, esta batalla comenzaba a tornarse algo unilateral. Era humillante para él, el considerado Biju sin cola, que esos dos estuvieran jugando de esa forma con su persona. Si fuera por su persona los mataría sin dudarlo, pero Misaki le había indicado que no lo hiciera. Lo único que ocupaban era al niño de cabello rojo, los otros Jinchurikis no eran necesarios por ahora, matarlos retrasaría mucho los planes. Invocó un gran pilar de agua, que ambas bestias esquivaron con facilidad. Esos ojos. Los ojos de esa niña. Chasqueó la lengua cuando ésta acercó demasiado, parecía casi un pulpo con esas cadenas de chakra, pero sus ataques eran rápidamente eludidos por esos ojos blancos que todo lo ven. Tobi rápidamente ingresó a la acción, usando el Sharingan, pero si bien funcional, la niña parecía eludir todas las ilusiones sin mayor dificultad. Mientras la bestia de rojo usaba pilares de vapor y fuerza sobrehumana. Incluso aunque su espada seguía robando chakra de la niña, esta parecía tener una fuente ilimitada. Nada mal, Mokosa gruñó cuando uno de sus ataques apenas le hizo daño. Era elemento agua, era su naturaleza más fuerte, eso dejaría que los ataques de elementos entre ellos fueran casi inútiles. Un puñetazo de la niña, con una fuerza monstruosa, lo hizo volar por las nubes. Saltando para equilibrarse, hizo un dragón de agua que la niña eludió y destruyó con sus propias cadenas de chakra, que parecían también robar chakra de las cosas que tocaba. Interesante. Un oponente demasiado interesante. Desde que le pusieron en el mismo equipo con Tobi, era prácticamente una niñera, por eso prefería trabajar con Misaki. La Uchiha tenía algo, no solo era una traidora de su aldea, esos ojos llenos de deseos de poder y destrucción. El día de hoy había sido su idea. Controla a esa bestia, le gruñó a Tobi, que había esquivado por muy poco un ataque de Ann. Tobi parecía temblar de miedo mientras saltaba y huía de la batalla. Se preguntó cómo Pain soportaba tener entre sus filas a alguien tan inútil e incompetente. Tobi es un buen chico, Tobi prometió no matar a la bestia, gruñó este corriendo con las manos arriba, dejando que él suspirara. Inutilidad. Siempre estaba la opción de combinarse con su espada, pero esa opción sería demasiado violenta. No podía matarlos, pero sinceramente la idea de acabar con esa pequeña coneja era interesante. Se preguntó si era diferente a sus anteriores víctimas. ¿Cuánto duraría en romperla? En fin, mucho juego.
Ignorando que tal vez era más de lo necesario, su espada volvió a absorber otra gran oleada de chakra del cuerpo de la niña, funcionando cuando la vio entrecerrar los ojos y sentir que su cuerpo no funcionaba. No importaba cómo lo viera, esta niña en realidad solamente era una bola de chakra rodando, sin ninguna experiencia real en batalla comparada a la suya. Con una kunai que insertó en su vientre, asegurándose que no la mataría, la niña jadeó botando sangre de su boca. Solamente ocupaba dejarla fuera de batalla. Solo ocupaban a un mocoso. Un experimento. Pero no estaba de más enseñarle que no jugara con peces demasiado grandes, controlando apenas su espada para que no la matara, grandes cuchillas como dientes se aferraron en su hombro derecho, dejándole una marca y heridas suficientes para que desangrara. Pero no muriera. Tobi es un buen chico, chilló su compañero, antes de usar su Sharingan. Por suerte el otro Jinchuriki no tenía alguna línea de sangre o robado como Ao, como para no ser completamente bloqueado por el poder del ojo rojo. Haciéndolo caer al suelo, probablemente envuelto en alguna pesadilla en su mente. Tobi había aprendido esa habilidad, Misaki lo había entrenado, para ingresar a sus víctimas en genjutsus donde un segundo podría ser meses. Problemático. Ambos caminaron en dirección donde el niño seguía entre las manos de la niña de cabellera negra, que parecía incrédula que hubieran incapacitado dos Jinchurikis. No había sido tan fácil. La niña había atravesado múltiples veces partes de su cuerpo y comenzaba a sentirse cansado. Tobi parecía que acababa de ser atacado por un nido de ratas. Pero en general no eran una presa fácil. Detuvo sus pasos cuando una mano pequeña en su pie lo hizo detenerse. Giró a ver sin interés a la Jinchuriki de cabello azulado, que a pesar de sus heridas seguía moviéndose, sin piedad la pateó por la cabeza, haciéndola jadear cuando cayó sobre su espalda. Colocó un pie sobre su pecho pensando en que tal vez sería mejor dejarle sin un brazo o pierna. Se preguntó por qué los otros dos adultos no parecían actuar, pero no se sorprendió al verlos en el suelo jadeantes y que Misaki apareciera sentada en la rama de un árbol con tranquilidad. Genjutsu. Tan fácil y maligno como eso. Los humanos son tan patéticos y fáciles de controlar, como Itachi, fue tan fácil de distraer como alertar que su querido tercero estaba en peligro. Está saltando para estar frente a la mocosa de cabello negro. Kisame mira de forma aburrida como la mujer parece sonreír divertida, antes de sin piedad incrustarle un kunai a la niña en su pierna, que suelta un jadeo antes que, con una patada en su rostro, la hiciera caer sobre su espalda, dejando al niño de cabello rojo desprotegido. Los ojos de Misaki brillan de forma algo malvada, antes de suspirar y saltar justo a tiempo para esquivar el golpe del Jinchuriki de 5 colas. Cayendo de forma grácil, la mujer mira de forma aburrida al hombre que le dobla casi en tamaño, cruzándose de brazos algo altanera. Sus ojos rojos son una alarma. De que no tiene las de ganar, con los ojos de una mujer y su experiencia, incluyendo el conocimiento. Ella podría tener a cualquier Jinchuriki de rodillas. Después de todo, esa es la especialidad de los Uchiha. No toques a ese niño o a mi sobrina, gruñe este con voz potente, mientras el chakra rojizo comienza a apoderarse de su piel. Le da un punto por eso, después de haber pasado por algunos momentos de tortura con Tobi, que seguramente no eran momentos y para él fueron semanas, parecía estar perfectamente listo para seguir luchando. La capacidad y fuerza de voluntad de los Jinchurikis, sin duda sería algo para tomar en cuenta en un futuro. Kisame vio de forma interesante el brillo malicioso en los ojos de Misaki. Por favor, un Jinchuriki contra mis ojos, no me hagas reír, habló Misaki cuando sus ojos cambiaron. Eso era algo que solo había visto una vez anteriormente, justo en medio de la lucha contra esa mujer, justo antes que ella barriera el piso con su persona. Las 3 aspas cambiaron de forma, dándole al ojo un intrigado patrón negro en su ojo rojo. Una especie de armadura de color rosado comenzó a formarse a su alrededor y vio con ojos incrédulos cuando la espada de la armadura transparente atravesó sin piedad al Jinchuriki. Jadeo de incredulidad. Esa perra le había dicho que no los matara, pero ella había atravesado a uno sin piedad, quien parecía igualmente incrédulo, sobre todo cuando la espada de chakra rosado giró haciendo más grande la herida. Y mata aún es trascendental, ese niño con una cola es el primero, pero tú no eres más que un estorbo por el momento, faltan años, podemos esperar, habló Misaki de forma aburrida antes de sacar la espada del cuerpo del Jinchuriki, cuyo chakra le había abandonado. La batalla contra Tobi lo había herido más que de costumbre, o tal vez era la intensidad del Susanoo. No solamente tenía las habilidades de un Uchiha, Misaki divertida había utilizado la idea de su espada para robar chakra con su armadura, haciendo que un enemigo ya débil
no pudiera regenerarse como podría hacer un Jinchuriki normal. Igualmente, Kisame Noto no solo había apuñalado a la bestia en su vientre, con la armadura rota, pudo ver que había apuñalado justo en el sello que contenía el Biju. Una bruja. Una mancha azulada a su lado, le hizo pestañear sorprendido. Viendo como la niña que había derrotado momentos antes, se había levantado con sus heridas y corría desesperadamente donde el Jinchuriki había caído de espaldas. Hinata una vez había visto un animal morir, había estado buscando dónde escapar de los aldeanos y había terminado en medio de un callejón, viendo un pequeño gato morir. Ella había querido salvarlo, pero sin tener dónde ir, incluso en su departamento e intentando ayudarle, vio esa noche como la vida abandonó el cuerpo del pequeño animalito. La primera vez que vio un cadáver, no fue esa, fue el de su madre, como los ojos de esta jamás se habían vuelto a abrir. Entonces algo de ella se había roto, la muerte dejó de tener sentido y las veces que vio enemigos morir, no pudo más que sentir una leve disconformidad. La vida. La muerte. Eran cosas que no le importaban. Hasta que comenzó a ver a sus amigos cerca de la muerte, ella comprendió que incluso con sus habilidades para sanar y el chakra de Kurama, los otros eran blancos fáciles, que la vida es un suspiro, que el filo de un kunai puede acabar con ellos. Pero incluso así, incluso aunque quería ser fuerte para proteger a sus seres queridos, había pensado mal. Los Jinchurikis. Iguales a ella. Seres poderosos, con sus mismas habilidades. No sabe si pensó que ellos jamás sufrirían, si pensó que ellos eran tan indestructibles como ella. Pero en realidad se dio cuenta que no entiende el mundo, que aún hay mucho que desconoce. Como por ejemplo esa habilidad de la madre de Misaki, de crear algo parecido a una armadura de chakra, que se clavó en el pecho de Ann. Ignora sus heridas. Ignora su dolor. Ignora la mirada de indiferencia de Misaki cuando la espada sale de su cuerpo, o como ella se abalanza para estar al lado de Ann cuando este cae de espaldas. Sus manos tiemblan cuando ve la sangre comenzar a salir del cuerpo de Ann, la sensación de inutilidad de ella misma o como este comienza a perder la vida de sus ojos. Ansan. Es lo único que dice su boca por el shock. Los ojos apenas con vida de este, giran a verle y ella siente que va a vomitar cuando algo parecido a una sonrisa aparece en el rostro del hombre. Levantando con dificultad su mano, toma la de ella colocándole donde la sangre fluye. Pero no le importa, porque sus ojos jamás abandonan los de ella. Entonces algo sucede, el vientre de Ann parece brillar, antes que todo se congele. Su espacio mental jamás había sido tan blanco y por primera vez, Hinata no tiene a Kurama con ella. Solamente Ann está frente a su persona, luciendo sin su armadura. Ann era alguien imponente, con solamente unos pantalones y una camiseta sin mangas, Hinata pudo ver sus ojos rojos y su cabello negro revuelto. Era tan alto que casi parecía un árbol frente a ella, pero sus ojos usualmente indiferentes parecían cálidos. Ella le miró desesperada. Ann. Abrió la boca, pero ningún sonido salió de ella, sin entender cómo había pasado de sentirse una ganadora con su equipo el día anterior, hasta llegar al caos de ese día. La vida de todo ser humano debe llegar a su fin, aunque no pensé que la mía fuera este día, el destino tiene caminos que no entendemos, habló con voz serena. Su rostro luciendo calmado, su boca algo fina, pero mandíbula fuerte. Sin banda en su frente. Sin ser un ninja frente a ella. No quiero que mueras. Gritó rápidamente, haciendo que este pareciera sorprendido, ella apretó los puños sintiendo las lágrimas bañar su rostro. Puede que no habláramos mucho, que no nos conociéramos, pero eras mi amigo, Rosy y tú, son mis amigos, no quiero perder a ningún amigo, añadió más desesperada. Ella no lo había salvado, ella no pudo salvarlo, ella. Una mano sobre su cabeza, hizo que alzara su vista incrédula, sus ojos se abrieron incrédulos cuando los ojos de Ann seguían siendo cálidos. Mientras ella sentía que todo el mundo caía sobre sus hombros. Las manos cayeron a sus costados casi sin vida, tragándose las ganas de llorar más de lo que ya estaba. Es un honor, morir al lado de un amigo, expresó este sin perturbarse, sus ojos se abrieron de incredulidad mientras negaba con la cabeza. Cuida de Kurotsuchi, es mi sobrina y familia también, no hay mejor persona para que cuide de Kokuo, añadió con calma. ¿Eh? Abrió la boca, pero este comenzó a alejarse y ella entró en pánico. Aunque quiso moverse, se quedó congelada viendo cómo Ann solo comenzaba a caminar lejos de ella. Alzó la mano. Pero incluso cuando intentó caminar, solo pudo ver la espalda de Ann caminar alejándose. Entonces la negrura la absorbió.
Hinata sintió algo dentro de ella, algo caliente en su pecho, antes de ver la silueta de un enorme caballo que reconoció como Kokuo. Como si estuviera dentro de ella, pero al mismo tiempo diferente, como Kurama, pero en otro lugar. También escuchó los lamentos del Biju, mientras a su mente llegaban miles de imágenes. Como si fuera una gran cantidad de escenas y momentos que ella no vivió. Una vida que no era suya. Vio la vida de An. Desde su padre, tratándolo como un arma cuando era niño, desde este viendo a los aldeanos a lo lejos igual que ella, desde personas que hablaban pestes del niño. Pudo verlo, un pequeño niño de cabellera negra y ojos rojos, escondido en un callejón llorando por la soledad. Pudo verlo corriendo de los aldeanos, pudo verlo cuando un viejo lo atrapó y lo apuñaló sin piedad en la espalda. Lo vio luego en lo que parecía su hogar, similar a un basurero, vendando su cuerpo con horror pintado en su rostro. Fue a misiones, con miembros de su equipo que intentaron matarlo una noche, donde había escapado por poco, pero le había dejado una cicatriz en su costado. Lo vio llorando en medio de un lago, intentando sanar sus heridas sin nadie a su alrededor. Ann había cuidado de un perro callejero cuando era adolescente, parecía un poco feliz de que el animalito no huyera como los otros. En ese entonces ya cubría gran parte de su cuerpo, como si quisiera ocultarse de los demás. También pudo notar cómo otros aldeanos habían matado al perro en su ausencia y dejándolo en su departamento para que lo viera. Vio cómo sus compañeros de misiones generalmente lo dejaban al frente o lo hacían caer en trampas del enemigo, para que recibiera heridas o los cubriera. Lo vio como en 2 ocasiones liberó a la bestia sin culpa, por la cantidad de heridas que no podía sanar o el terror en su cuerpo. Lo vio recibir odio de todos. De su padre. De su hermano. De su sobrina. Lo vio correr en desesperación con Rosie, preguntándole por qué todo el mundo lo odiaba. Pero Rosie no tenía una respuesta para eso. Aunque no fueron amigos, Rosie sinceramente logró ayudarle en ocasiones. Eran los únicos momentos donde Ann parecía tener a alguien. Entonces Hinata logró verse en esos recuerdos, dentro de los recuerdos de Ann, como este le había visto. Desde la curiosidad, la intriga, a un cariño especial. Como si por primera vez, alguien no lo odiaba, Ann le había visto con suficiente cariño como para tratarle como una sobrina, no solo a ella, a Gaara, Yujito los había visto como la familia que lo rechazó. Y entonces, algo se rompió dentro de ella. No recordaba si fue un segundo o tal vez un mes de completa tortura, pero sin duda, los genjutsus nunca fueron de su agrado. Kakashi se despertó jadeante y apenas logrando mantenerse arrodillado, antes que una ola de chakra lo volviera a lanzar sobre su espalda. Comenzaba a sentirse viejo, pero fue la sensación de completo pesar y de destrucción que solamente sintió una vez en su vida, que lo hizo sentarse en el suelo. Sus ojos se abrieron incrédulos cuando la energía salió como una negra al cielo. Todo era borroso, pero la pequeña silueta que gritaba, claramente la reconoció como Hinata, con lágrimas en sus ojos, antes que el chakra rojizo la rodeara por completo. 5 colas se elevaron en su espalda y la sensación de opresión, el grito que llenó el aire. Fue exactamente como el 10 de octubre. Una cabellera rojiza apareció frente a ellos, antes que la niña de cabellera negra y Gaara desaparecieran. Luego otra cabellera celeste, uno de los participantes del examen, un niño, tomara a Onomi inconsciente en su hombro y lo arrastrara a él, evitando otra ola de chakra. El caos inició. ¿Qué pasa? Gruñó cuando lo dejaron caer al suelo, para su completo horror, sus pies no podían moverse y si estaba consciente, es por el recuerdo del 10 de octubre. Una mujer, con ropas de Hounin de Kirigakure, con larga cabellera rojiza con naranja miraba su espalda con preocupación. Mei-sensei llamó el chico de cabellera celeste. Pero cuando siguió la mirada, sus ojos se abrieron incrédulos al ver la bestia que ahora era Hinata, tomar del pie de Misaki y estamparla contra el suelo y hacerla botar sangre. Ignorando que probablemente era una traidora, no estaba tan sorprendido, no era su mejor amigo traicionando una aldea por completo, lo demás no serían tan. Tenían a Danzo. No es como si él esperara algo bueno de todos los aldeanos. En fin. Sus ojos se abrieron algo perturbados, al ver el nivel de destrucción que estaba haciendo la niña. El tipo de tiburón incluso se abalanzó contra ella, pero la niña simplemente había abierto la boca, y casi como un rayo morado lo lanzó volando. También la cuestión del otro tipo con Sharingan, que no parecía surtir ningún efecto, causando que la pequeña bestia se abalanzó contra Misaki nuevamente, quien apenas se había levantado y ganó otro puñetazo de la bestia con su cola. Miró alrededor, como todo parecía desintegrarse cuando lo tocara. La sed de sangre.
Los ojos blancos que, a pesar de estar en medio del chakra de la bestia, parecía que las venas se distorsionaban por todos lados, desde sus ojos hasta por partes de su cuerpo. Suspiró. Sin lugar a dudas, no tenía alumnos normales, pero si bien había intentado calmar un poco la sangre e ira asesina que parecía tener Raiden desde su ataque con Orochimaru, estaba comenzando a notar que convertirse en sensei de Hinata era mucho más problemático. Miró intensamente cuando la niña levantó una mano, del cual comenzó a formarse una especie de masa morada, que reconoció del 10 de octubre. Apenas logró tomar a la niña de Iwa de cabello negro y al niño de cabello rojo contra su cuerpo, antes que la pequeña y diminuta masa morada tocara el suelo. Eso ocasionó un gran estallido que los impulsó varios metros a pesar de estar tan lejos, mientras en un rango de 20 metros, todo a su alrededor parecía explotar. Ignorando el completo dolor de todo su cuerpo, sentir el sabor a humo que parecía en su boca que no se iba desde esta mañana. De haber sabido que esto pasaría, hubiera tomado más tiempo antes de pensar en llevar a sus alumnos a un examen Chunin. Pero todos querían enviarlos. Todo era su maldita culpa. ¿Qué exámenes más interesantes? Habló casi sin aire levantándose sobre sus pies, que aún seguían sintiéndose débil. A su lado apareció la mujer de cabellera anaranjado con rojizo, quien, aunque parecía ser un ninja bastante competente, su mirada fría simplemente le indicó que no tenía ningún tipo de empatía por Hinata. Su forma en que parecía lista para un ataque en contra de la niña. Lo cual le sorprendió y molestó en partes iguales. Él también debería estar listo para eso, para detener una potencial amenaza, pero si era con esa niña. Cuando la vio de reojo notó que, aunque solamente se podía ver una masa roja que parecía querer destruir a todos, la imagen de la niña sonriente le llegó un poco. Como Anbu él mismo había estado en su cuidado en ocasiones, recordando claramente la niña sola a la niña sonriente de su equipo. Siempre era amable, algo solitaria, pero con sonrisas amables a los demás. Raiden y Natsu se habían acercado a ella, por algún motivo con esa aura brillante de que acepta a los demás, incluso cuando ella no era aceptada por nadie. Se preguntó. ¿Cuándo él se había acercado? Tal vez, porque la niña rechazada por todos, que aún así quería ayudar a los demás. Era como una vieja imagen de Obito, menos alocada, pero con el mismo deseo de ser reconocida a su forma. Con la sonrisa tranquila que alguna vez tuvo Rin, pero el aura de amabilidad y bondad de Obito. No quería ver a sus personas más preciadas en la niña, pero al final, siempre terminaba viéndolas. Con una mano en Mei, la detuvo de lo que parecía ser un ataque. Los ninjas de Kirigakure eran peligrosos, no por nada esta había querido abalanzarse con una bestia descontrolada. A diferencia de los ninjas de trajes negros con nubes rojas. El diente de tiburón, que parecía faltarle un brazo, había tomado a Misaki sobre su hombro, quien parecía inconsciente por un golpe de Hinata en modo descontrol. Con el ninja de máscara que pareció haber algo y desaparecer en la nada con ellos tres. Simplemente habían huido. Su plan había fallado. No le consolaba en lo más mínimo, no parecían los tipos que descansarían solo por fallar una vez. Pero en este momento le preocupaba más Hinata, quien si bien no había ido a otro lugar para atacar a otros o incluso a ellos, aún con tanto chakra rodeándola, no dejaba de agitar sus colas de forma violenta contra el suelo, mientras soltaba alaridos de dolor. Se puso de pie, jadeando levemente al sentir un dolor insoportable en todo su cuerpo. Debemos detenerla, es un peligro, gruñó Mei de forma autoritaria. El chico de cabellera celeste, también parecía algo preocupado, pero alistando su espada. Extendió una mano deteniéndolos, antes de ver de reojo a Onomi gimotear mientras se estaba despertando. Era un poco relajante, esa mocosa era una Uzumaki. Aún así, controlar este descontrol no era fácil incluso para ella. Había pensado en morir muchas veces, esta no era una mala opción si ayudaba a otros. Caminando de forma lenta donde Hinata, se detuvo cuando a 20 metros el monstruo lleno de chakra giró a verle. Soltar un gruñido que, en realidad, sí le hizo escalofriarse por dentro ante la intensidad asesina. Con una de sus colas que parecía terminar en una mano de chakra, tomó una piedra gigante que lanzó en su dirección. No ocupó el Sharingan para ver qué pasó a 1 centímetro de su cuerpo. No lo estaba matando. No parecía querer matarlo. La bestia gimoteó aún más, antes de retroceder un poco y revolcarse en sí misma como un animal asustado. Eso era diferente. La bestia del Kyuubi anteriormente había destruido casi todo Konoha matando sin pensarlo, pero al mismo tiempo que pasó la vez anterior en Sunagakure donde dejó liberar al Kyuubi, nuevamente, aunque atacó al enemigo, no parecía querer hacer eso con sus aliados. Interesante.
¿Había visto a Misaki y ese tipo de máscara naranja intentar usar el Sharingan? Se preguntó Ciel. Su ojo rojo vio directamente a la niña, este gimoteo. Todo quedó en silencio. El silencio se rompió por el sonido de unos pasos, no quiso levantarse del suelo donde abrazaba sus rodillas, no entendía por qué había aceptado que él entrara. Ni siquiera entendía por qué este se estaba acercando, pero no se atrevió a levantar la vista cuando vio los pies de Kakashi frente a ella. Le había dejado entrar a su espacio mental, donde se refugió cuando Kokuo entró a su cuerpo y le dejó tomar el control para que se vengara de los que mataron a Ann. No sabía que era posible tener dos bestias en su interior. Kurama no había hecho nada cuando Kokuo entró a su interior sin ninguna jaula, como él sí tenía fuera del espacio que compartía con otros Jinchurikis. Kokuo no tenía un sello que lo restringiera y ella no se lo impuso. No sabía nada de sellos de ese tipo. Entonces ella solo se quedó sola en su interior, llorando mientras veía cómo Kokuo arremetía contra los enemigos. Ella había dejado a Ann morir. Se sobresaltó cuando las rodillas de Kakashi se flexionaron y al levantar su rostro, anteriormente enterrado en sus brazos, miró el rostro de Kakashi. Sus ojos se abrieron al verlo frente a ella, con la banda ninja dejando ver ambos ojos, uno con el Sharingan que usó para entrar a su mente y su máscara siempre cubriendo su boca. Quiso decir algo, nunca habían estado tan cerca y su mirada no era fría como siempre. Pero no dijo nada. Duraron unos segundos compartiendo una mirada, antes que lágrimas siguieran saliendo de sus ojos, se tapó nuevamente su rostro con sus manos, sin entender por qué quería llorar más. Mataron a Ann, no hice nada, no pude detenerlos, exclamó entre sollozos sin dejar de sentir culpa. Si hubiera sido más fuerte, si hubiera sido más rápida, todo era su culpa. Había perdido a un amigo. Hay momentos donde no podemos salvarlos a todos, fueron las palabras de Kakashi con una suavidad inusual que le hicieron enojar. Levantó el rostro aún furioso lleno de lágrimas. Soy una Jinchuriki, tengo la bestia más fuerte de todas y no pude salvarlo, lo mataron frente a mis ojos, comenzó hablando enojada y terminó casi gritando. No había podido salvarlo. Era su culpa. Esos pensamientos no dejaban de repetirse en su interior, destruyendo cada parte que quedaba de ella. Apretó los puños y bajó la mirada. Por mi culpa tu madre murió, fueron las palabras frías de Kakashi, que detuvieron sus pensamientos y alzaron la vista para verlo con incredulidad. No salve a Obito, no lo mate tampoco. En la ocasión el 10 de octubre, todas las muertes ese día, incluyendo a tu madre, son mi culpa, habló con frialdad que la paralizó. Su madre. Un destello de su madre muerta, la hicieron sentir incluso más ganas de llorar. Incluso con las palabras de Kakashi, no podía odiarlo, no sentía que fuera su culpa, él jamás hubiera imaginado que Obito, quien era su anterior compañero, hiciera eso. Se preguntó vagamente si Ann la culparía por su muerte. No te culpo por eso, susurró por bajo y notó una leve sorpresa en los ojos de Kakashi. Antes que una mano suave se pusiera sobre su rostro, sin dejar de ver los ojos de Kakashi, notó como la sorpresa cambiaba a entendimiento, a un cierto grado de cariño que le hizo doler su interior. Los ojos de Ann se habían visto tan iguales en la despedida. Nadie te culpa por la muerte de ese hombre, no fue tu culpa, incluso pienso que salvaste a muchos otros, eres un gran ninja Hinata, estoy orgulloso como sensei y expreso con sinceridad. Sus ojos aún lagrimeantes, se llenaron de más lágrimas que no sabía que tenía. Ignorando si le daba asco, si la rechazarían, solamente saltó sobre él abrazando su chaleco y soltando el llanto. Un llanto desgarrador con gemidos y gritos de dolor, que no sabía si eran por sus palabras o por todo lo vivido. Solamente, sujetándolo como si fuera la única cosa que lo unía con este mundo. Onomi miró impresionada, justo cuando iba a actuar, como el chakra que rodeaba a Hinata, desaparecía dejando a la niña inconsciente en el suelo. Kakashi caminó tranquilamente donde la pequeña, antes de tomarla con cuidado entre sus brazos, viendo cómo sus ojos parecían hinchados y el gran número de heridas en su cuerpo no sanaban rápidamente como de costumbre. Neesan. Chilló Gaara corriendo donde estaba Kakashi. Observo de reojo a Mei, la ninja de Kirigakure, con su alumno. Juró permanecer a sus lados. Vagamente recordó que esa mujer solía pelear con Tsunade, pero ahora no importó. Su rostro se posó en Kurotsuchi, quien había caminado donde el cuerpo de Ann permanecía sin moverse. Observó con cierto grado de sorpresa, cómo el dolor se posaba en su rostro y apretaba los puños con fuerza, ignorando la herida de su pierna que no dejaba de sangrar. Volteó el rostro al cielo. Esto sin duda cambiaría todo. Pero ahora era tiempo de enterrar a los muertos.
Fin del capítulo.